paz y bien, estimado estudiante. Espero que te encuentres muy bien en casa, reconfortado, acompañado de tu familia, y que me permitas compartir contigo este nuevo momento de aprendizaje que vamos a iniciar como siempre juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Agradeciéndole al Señor por este nuevo día de vida, por regalarnos la vida, sobre todo la salud, y por permitirnos siempre seguir en pie compartiendo todo aquello que venimos compartiendo a lo largo de estos meses. Y le decimos: gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y quería comenzar esta clase contigo de manera muy especial, observando esta imagen muy bonita que he podido rescatar de una revista, de la revista Somos, donde ellos nos muestran la nueva normalidad, se llama, que es un retablo yacuchano que se ha elaborado por escultores peruanos que han querido retratar lo que estamos viviendo ahora en estos momentos de la pandemia. Recuerda que los retablos son estructuras hechas justamente como en forma de casitas, principalmente en Ayacucho, ¿no? Y que se hacían para representar algunos pasajes de la vida del nacimiento de Jesús o de la vida de Jesús misma, allí en esta ciudad donde prima justamente las iglesias, ¿no? Se hacían justo a modo de iglesias y eran llamados retablos. Pero ahora se ha hecho este retablo, obviamente bajo la espiritualidad también católica, pero sobre un momento muy particular de la pandemia en el cual los doctores parecen presenciar el milagro de la recuperación de una persona con COVID, ¿no? Y se ve a los doctores con sus mascarillas. En realidad una escultura bastante bien hecha, y te la voy a acercar aquí para que la puedas observar. Mira allí todos los detalles, ¿no? Los doctores con sus mascarillas, con sus guantes, con toda su indumentaria necesaria para atender a enfermos de COVID, y al parecer una persona recuperando la salud en medio de todo ello, ¿no? Y arriba obviamente los ángeles, Jesús triunfador, esperando o viendo con ánimo, con mucha alegría la recuperación de esta persona, y el detalle también de todo lo que acompaña el retablo, ¿no? Como son las flores, una bella pieza, una bella figura creada justamente por estos grandes escultores, ¿no? Que han tenido a bien hacer ahora retablos diferentes, ¿no? Bastante espirituales. Ahí está, año 2020, bastante espirituales y además también muy creativos. ¿Cómo han sido capaces de hacer todos estos detalles, ¿no? Las mascarillas, los guantecitos, la indumentaria, en realidad un trabajo muy bien hecho y muy detallado. Entonces yo te pregunto primero, para que me respondas ahí en casita, ¿qué observas aquí en este modelado, ¿no? Porque este es un modelado, una escultura. ¿Qué observas? A ver, descríbelo en casa detenidamente. De repente 4 doctores, una persona que está recuperándose al parecer, en la parte de arriba Jesús triunfante junto con los ángeles, y el año, ¿no? Este año que nos está marcando, el año 2020. ¿Qué elementos se han empleado en él? A ver, ¿qué elementos se han empleado para hacer esta escultura? De repente personajes reales ficticios, un espacio que se ha vuelto cotidiano ahora. ¿Qué elementos se han empleado? Esculturas de naturaleza, numéricas. Y por último, ¿qué mensaje crees que comunican y de qué manera lo hacen? ¿Qué mensaje nos quieren dar a entender? A ver, piensa sobre aquello que crees que te comunica esta escultura. De repente que todos podemos esperar un milagro, que es el año de los milagros, que puede ser este año de la recuperación de muchas personas que siempre van a milagros como este. ¿Y de qué forma están comunicando este mensaje, no? Justamente a través de este retablo, ¿verdad? A través de esas esculturas en realidad muy bien hechas. Entonces, ¿eso qué nos lleva? Nos lleva a pensar que efectivamente podemos utilizar el arte para expresar sentimientos, para expresar ideas y mensajes muy actuales y muy reales, ¿no? Y además nos lleva también a pensar sobre la escultura en particular, ¿no? Que es el arte de modelar precisamente aquellas formas a las que yo deseo llegar y que deseo transmitir a las personas.
Pero para hacer estas formas, ellos primero han tenido que seguramente hacer un modelo, ¿no? Un boceto de aquello que desean representar en la escultura. Y eso es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Pues nuestra sesión de hoy se enmarca en la capacidad explora y experimenta los lenguajes artísticos. Y el desempeño que vamos a realizar hoy es utiliza y combina. ¿Qué vamos a utilizar y a combinar? Vamos a utilizar y a combinar de distintas formas los elementos del dibujo para poder potenciar nuestras intenciones comunicativas o expresivas. Recuerda que este bimestre te había comentado que lo que vamos a hacer son máscaras, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es utilizar y combinar las herramientas y los elementos del dibujo para poder repotenciar nuestras máscaras y para poder potenciar el mensaje que queramos dar con nuestras máscaras, ¿no? Haciendo primero el boceto de la misma para que no se me escape ningún detalle al hacerla. Entonces hoy lo que vamos a hacer es utilizar estos elementos para realizar el boceto de nuestras máscaras, que en este caso son máscaras de la comedia del arte, ¿no? Recuerda, muy importante, ahí justo tenemos, mira, una máscara de la comedia del arte. Y debes recordar que para realizar esculturas como estas o modelados, primero lo que debemos hacer es recrear un boceto de esta máscara para que tengamos una mayor claridad de aquellas caracterizaciones o aquellos detalles que tenemos que aplicar a la máscara una vez que ya hemos hecho la parte de la base, ¿no? Entonces en este bimestre, como vamos a hacer modelados de máscaras y las tenemos que caracterizar, de hecho, porque no las vamos a dejar simplemente máscaras base, primero vamos a utilizar estos elementos del dibujo para poder realizar el boceto de la máscara y saber cómo es que debemos hacer la misma al hacer o al realizar la base. Entonces vamos a conocer esos elementos del dibujo que emplearemos, que son principalmente 4. El punto, las líneas, las formas y el espacio. Bien, entonces todos estos elementos son los que me van a ayudar a poder realizar mi boceto. El punto porque es aquel elemento principal que constituye al dibujo, porque las líneas que nosotros realizamos no son más que uniones de puntos entre sí. Las líneas que pueden ser curvas o rectas y que nosotros vamos a emplear para poder realizar las formas o las figuras que deseemos. En este caso vamos a realizar formas humanas combinadas con formas animales, porque así son las máscaras de la comedia del arte, que son las cuales vamos a caracterizar. Bien, y el espacio que tenemos es el espacio de la máscara base que vamos a abarcar. Entonces recuerda que las máscaras que vamos a hacer son máscaras de la comedia del arte, que son complejas y con muchas caracterizaciones. Entonces primero vamos a conocer cómo son estas máscaras de la comedia del arte, qué representan y justamente cómo es que vamos a utilizar en ella estos elementos de dibujo para poder hacer sus bocetos. Primero hablemos entonces sobre la comedia del arte. Es más que todo un subgénero teatral que se enmarca en la improvisación. No es una serie de obras realizadas en base a guiones, no, es una improvisación y una creación colectiva de los actores. Esta es la modalidad de la comedia del arte, la improvisación y la creación colectiva que se realiza en base a un esquema de enfrentamiento entre dos bandos, el bando de los amos y los adinerados, como son los enamorados que pertenecen a los amos, y el bando de los criados. Esta improvisación se realiza también en base a personajes fijos, quiere decir que no pueden haber nuevos personajes. Son una serie de personajes que siempre se van a tener que representar y no puedes aumentar ninguno. Esa es la comedia del arte. Si son 20 personajes, esos 20 personajes son los que trabajan todos los actores del mundo, pero no puedes aumentar ningún personaje porque tienen personajes fijos. Y estos personajes, justamente para ser identificados, usan máscaras y vestuarios poco variables, quiere decir son vestuarios también fijos que todos los actores deben emplear para representar a estos personajes, ¿no? Los vestuarios varían de forma mínima, de acuerdo a las posibilidades del actor o de la compañía teatral, pero las máscaras tienen una misma base que deben guardar para que todos los personajes sean identificados de igual manera en el mundo, ¿no? Entonces este género teatral muy trabajado a nivel mundial, mira que al inicio tenía un desarrollo bastante popular que se hacía en las plazas
Este subgénero se ha desarrollado desde Europa, porque comienza en Italia, hacia el resto del mundo a partir del siglo XV-XVI, ¿no? Entonces, en ese subgénero que tenemos como la comedia del arte, vemos cómo se ha ido evolucionando justamente a partir de la improvisación, ¿no? Y donde justo en el país de Italia, ¿no? Justo en este país tan golpeado por la pandemia, que hoy vamos a ver de una forma distinta desde su aspecto cultural, y que luego, ¿por qué no?, podemos de alguna forma resaltar, incluyendo en él los mensajes de aquello que ha ido aprendiendo a lo largo de este tiempo Italia en las máscaras que vayamos a producir. Entonces vamos a ver aquí cuál es el esquema de bandos que ellos manejaban, ¿no? Te decía que las escenas de improvisación eran principalmente enfrentamientos, o esos eran sus temas, ¿no? Los enfrentamientos entre los amos, los adinerados y los criados. Y obviamente los amos tienen por lo general como hijos o como amistades o enemigos a los enamorados, ¿no? Que son dos personajes que se llaman Flavio e Isabela, y que se enfrentan también a los criados, aunque a veces son ayudados por ellos, ¿no? Incluso hallamos que también son ayudados por sus criados, pero es un esquema de bandos, de enfrentamientos por lo general, ¿no? Ahora, los amos y los criados llevan sus máscaras respectivas para ser identificados, y los únicos que no llevan estas máscaras son los enamorados, porque son extremadamente bellos como para taparle sus rostros, ¿no? Eso era lo que se creía. Los caracteres y las máscaras de la comedia del arte son en realidad muchísimos personajes, pero he tratado de colocar aquí los principales. Tenemos aquí los caracteres y las máscaras de la comedia del arte, que son bastantes en realidad, pero he tratado de colocar los principales. Tenemos primero a Sani, que es un criado, al Capitano, que es un amo, es un ex militar, Polichinela, también un criado, Pantalone, que es un amo muy avaro, que tenía mucho dinero pero que no le gustaba gastarlo. Tenemos a Tartaglia, a Naso Turco, a Piangi, a Ride le llaman algunos, y tenemos un personaje muy muy importante de la comedia del arte, que es siempre o casi siempre el que mueve toda esta trama, que es Arlequín o Arlequino, ¿no? Su máscara con el tiempo ha ido popularizándose, incluso se utiliza ahora en las fiestas, ¿no? Pero en realidad la máscara de Arlequín no es esta es la máscara original, la máscara del Arlequín. Y todas estas máscaras, como verás, tienen una parte humana y además también una parte distinta, como te darás cuenta, ¿no? Que no es muy humana. Y esto es porque cada una tiene rasgos de animales, ¿no? Se hacía una relación entre el carácter humano y animal del hombre que lo hacía cometer diferentes de repente exabruptos, o hacer diferentes cosas que no son necesariamente correctas, ¿no? Entonces este carácter animal y humano se reflejaba en las máscaras. Ahora vamos a observar con detenimiento y lo vas a hacer tú mismo. Mira, este es el boceto de una de las máscaras, en este caso la máscara de Arlequín, por eso es que estaba resaltada en anaranjado, ¿no? Este es uno de los personajes más importantes, como te digo, de la comedia del arte, y aquí pues tenemos un boceto a lápiz de su máscara, ¿no? En este dibujo utilizamos puntos, utilizamos líneas curvas, líneas rectas también en algunos casos, y esta forma humano-animal que tiene el personaje. Y con todo ello, justamente lo que han hecho es planificar la máscara que ellos realizarían, ¿no? Han hecho el boceto para poder planificar aquello que van a realizar en su máscara y cómo la van a caracterizar. Entonces, esto es justamente lo que tú vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? Vas a elegir cualquier personaje de la comedia del arte. Puedes poner en internet personajes de la comedia del arte o máscaras de los personajes de la comedia del arte.
Vas a investigar sobre este personaje, sobre su máscara, cómo es, cuál es el modelo, y vas a realizar en una hoja el boceto al lápiz de esta máscara, empleando justamente todos los elementos del dibujo que hemos mencionado, ¿no? Puntos, líneas, curvas o rectas y formas. En este caso, la forma humano y animal que tienen estos personajes. Bien, entonces, ¿qué es lo único que vas a hacer? En una hoja, el dibujo, el boceto al lápiz de la máscara que tú elijas para tu personaje, que tú elijas, que desees hacer y que luego la vamos a ir caracterizando con el contexto actual, ¿no? Utilizando todos estos elementos del dibujo. Al terminar de hacer tu boceto al lápiz, vas a remarcar los bordes con plumón para verlos con claridad, ¿sí? Luego le vas a tomar una foto y lo vas a pegar, esa foto la vas a juntar o insertar en una página en Word, en un archivo en Word, colocando allí la capacidad y desempeño como ya te había indicado antes, ¿bien? Y obviamente tu nombre. Una vez que tengas tu archivo ordenado, capacidad, desempeño, nombre, y que hayas insertado la imagen de tu boceto a lápiz, del boceto que has dibujado tú, el personaje que has elegido, me lo vas a enviar en un mensaje vía Cubicall. ¿Bien? Es importante que busques las máscaras de la comedia del arte para que no te aparezcan otro tipo de máscaras. Y en base a esos personajes es que tú vas a elegir el que desees, el que gustes, ¿sí? Pero te recomiendo que investigues sobre el personaje para que sea uno que te parezca atractivo y que conozcas que puedas hacer. Entonces buscas la máscara, dibujas el boceto en una hoja, le tomas la foto y lo insertas en una página de Word o en un archivo de Word para que me lo envíes vía Cubicall. Eso es todo lo que tienes que hacer. El trabajo es bastante sencillo. Espero que estés entusiasmado de poder planificar esta máscara que realizaremos. Y te pregunto, ¿cuál elegirás tú? Y eso yo también me estoy preguntando ahora, muy ansiosa de saberlo. Bien, espero que realices tu actividad sin ningún problema y ya nos estaremos viendo pronto. Éxitos y como siempre, paz y bien.